cultura verdadera a través de las pantallas de la red. Como lo hemos hecho hace ya varias semanas, un ciclo que viene a construir nuestra historia de Chile. Esa historia que nunca antes te contaron en el colegio, esa historia oculta, esa historia de procesos que hemos vivido en nuestro país y que muchas veces no han sido ahondados como corresponde. Hoy día con un panel nuevamente de expertos, de interesantes panelistas. Estamos con 3 doctores en historia. Quiero partir con don Julio Pinto, con Manuel Gárate y con Patricio Bernedo, y también con el abogado y doctor en ciencia política don Carlos Uneus. A todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Desde ya ha abierto nuestro hashtag Cultura Verdadera @MentirasLaRed para que puedas comentar y participar con nosotros. Tenemos nuestra nota que nos pone en contexto de lo que comenzamos hablando hoy, la historia de nuestros movimientos sociales y la figura emblemática preponderante de Clotario Blest. Pon atención. Desde fines del siglo XIX, el desarrollo del capitalismo en Chile transformó profundamente el mundo del trabajo. Surgió un proletariado vinculado a la actividad minera, la incipiente industrialización y las actividades urbanas propias del crecimiento de las ciudades y puertos. El movimiento social en Chile durante el siglo XX estuvo directamente relacionado con las luchas y reivindicaciones de la masa trabajadora por mejores condiciones de vida y de trabajo, y fue a partir de estas luchas que se constituyó en un actor de la vida política con una identidad ideológica definida. Hacia la década de 1880, algunos personajes de la élite dirigente empezaron a darse cuenta que se estaban produciendo transformaciones en Chile que traían como consecuencia un gran malestar social. Estas transformaciones estaban relacionadas principalmente con el incipiente proceso de industrialización y la urbanización galopante, podríamos decir, acelerada, que acompañaba el proceso industrializador. A partir de esa década se advierte una mayor efervescencia a nivel social que se traduce entonces en una movilización mucho más activa, tanto en las ciudades como, ¿no es cierto?, en La Pampa, ¿no es cierto?, en el espacio del Salitre, Iquique, ¿no es cierto?, en particular. ¿Por qué? Porque está asociado precisamente al ciclo del salitre, ¿no es cierto?, el ciclo salitrero que va a ser muy importante en la configuración de un movimiento social y de un sujeto histórico particular que es el proletariado, ¿no es cierto? Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no solo a trabajadores, sino a todo el país. Si consideramos que la cuestión social se refiere a los flagelos, ¿no es cierto?, el conjunto de flagelos que afectaban a gran parte de la sociedad chilena desde entonces. No nos olvidemos que para fines del siglo XIX había todavía niveles de analfabetismo muy altos, ¿no es cierto?, de pobreza, de miseria, ¿no es cierto?, que coincide asimismo con el hacinamiento. La mayor parte de los caballeros que dirigían los negocios y la política en Chile negaban la existencia de la cuestión social. Decían que esta no tenía justificación en Chile, que no había razones para pensar de que acá se estuvieran produciendo fenómenos parecidos a los que ocurrían en la Europa industrializada, en la Europa de la Revolución Industrial. En Chile esto no ocurriría, sostenían. Y esta mirada negacionista de la cuestión social alimentó una política eminentemente represiva por parte del Estado y de los grupos que dominaban, dirigían este Estado. Las primeras manifestaciones del nuevo movimiento social surgieron en los centros mineros, puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus protagonistas y las mutuales sus organizaciones. Y eso explica el hecho de que el siglo XX se inaugurara prácticamente con sucesivas matanzas obreras y populares. Porque la cuestión social no eran solamente las degradadas condiciones de vida de los sectores populares. La cuestión social también era la protesta, el descontento popular, la organización de un incipiente movimiento obrero que echa sus raíces en un movimiento popular que
venía organizándose en Chile desde mediados del siglo XIX, pero que se radicaliza al comienzos del siglo XX. En 1902 y 1908 hubo alrededor de 200 huelgas y la falta de respuestas positivas por parte de las autoridades provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en Santiago el año 1905 y la masacre de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 son ejemplos de las primeras gestas reivindicativas del movimiento social chileno. Sin embargo, la masacre producida en Iquique frenó esta ola de huelgas. Nuestra historia está plagada de matanzas de sectores populares, de indígenas, de golpes de Estado, de putsch abortados, de complot militares. Está repleta desde la fundación de la República hasta nuestros días. Dejo de lado las grandes masacres, los genocidios cometidos por los conquistadores durante la conquista y la colonia. Poco a poco los trabajadores fueron logrando una legislación social que permitió mejorar sus paupérrimas condiciones de trabajo. Es así como desde 1907 en adelante lentamente se va promulgando una legislación social. El descanso dominical, los días feriados, la silla para empleados y obreros del comercio, salacunas en los establecimientos industriales. Eran años de convulsión social y figuras como el sindicalista Clotario Blest, uno de los líderes más importantes del movimiento social en nuestro país, está tomando popularidad. Clotario Blest fue un líder carismático, un ícono del movimiento de trabajadores durante mucho tiempo y pienso que lo sigue siendo para grandes sectores del movimiento sindical, de los trabajadores y de la gente que en Chile aspira a cambios sociales profundos. Autodefinido como un incansable predicador de la unidad de la clase trabajadora chilena, es la continuación natural de Luis Emilio Recabarren en su trabajo Pensamiento y Acción Política desde los trabajadores y para los trabajadores. Clotario, en su trayectoria, figura en la fundación junto a otras personas de muchas organizaciones de lucha social y sindical, donde destacan la fundación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y posteriormente la Central Unitaria de Trabajadores. Y fue un líder que siempre puso gran énfasis en la necesaria independencia que debía tener el movimiento de trabajadores respecto de los partidos políticos y de los gobiernos de turno. Así se tratase de partidos políticos de izquierda o gobiernos que se reclamaban del movimiento de los propios trabajadores. Clotario Blest, desde la presidencia de la CUT, encabezó permanentes huelgas y movilizaciones sociales para protestar por las malas condiciones económicas de los trabajadores y a favor de reajustes de sueldos, siendo 14 veces encarcelado por Carlos Ibáñez del Campo, 3 por Jorge Alessandri y 1 por Eduardo Frei Montalva. Durante la Unidad Popular no tuvo participación, solo manifestó su preocupación por la división de los trabajadores. Después del golpe militar en 1973, participó activamente contra la violencia a los derechos humanos, colaborando en la fundación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya sede estuvo por años en su propia casa. Durante 1980 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. La candidatura fue apoyada por Finlandia, Noruega y Venezuela, además de artistas intelectuales y ex parlamentarios chilenos. Sin embargo, no tuvo el galardón. Clotario Blest fue un hombre longevo, vivió 90 años. En los últimos años de su vida fue acogido por los sacerdotes franciscanos, haciéndose conocida su anciana figura de larga barba blanca, mameluco azul y cordón franciscano amarrado a su cintura. Clotario Blest falleció la madrugada del 31 de mayo de 1990 y fue velado en el templo de San Francisco. En su multitudinario funeral, el padre Mariano Puga concluyó su responso señalando: San Clotario de los Trabajadores ruega por nosotros. Oiga, qué linda canción. Es que como que el amor se siente en el aire. Dios mío. No, para. No, es que esa unión es imposible. Señora directora, haga algo. Esas zapatillas no se puede resbalar con ese plátano. Eso no puede ser.
Miren, si esto es fatal, por favor, hagan algo. Que alguien haga algo. Porque en la vida hay uniones que quisieras evitar, como la de esta zapatilla. Con este plátano nace una unión que te protege. Sí, señores, porque ahora Aseguradora Magallanes se une a HDI Seguros, dos grandes compañías de seguros unidas para hacer tu vida más simple. La historia de Chile, esa que nunca te enseñaron, es la que recorremos en este ciclo con nuestros historiadores, cientistas políticos, expertos, para entender esos episodios, esos procesos históricos que hemos vivido tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Interesante indagar sobre el origen de los movimientos sociales. Profesor Julio Pinto, me gustaría partir con usted. ¿Dónde podemos ver los primeros indicios, ¿no?, de la llamada cuestión social y del hecho que los trabajadores, los obreros se agrupan, se organizan, insistiendo en demandas totalmente justas para la época? La explotación que se vivía era realmente insólita, como uno ve hoy día en un 2015, ¿no? A ver, la noción de movimiento social trata de instalar la idea de que la sociedad se mueve frente al Estado, se mueve frente a las clases dirigentes. Eso es un fenómeno tan antiguo como la historia. Es decir, siempre la sociedad, los grupos sociales que se sienten de alguna manera maltratados por los modelos de convivencia se han movilizado para tratar de mejorar un poco sus vidas o defenderse frente a las injusticias más grandes. Pero existe esta noción de que los movimientos sociales propiamente tales aparecen hacia fines del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Cómo se explica esto? Porque la forma de actuar de estos movimientos toma un carácter, yo diría, más visible, más organizado, se politiza de una manera más notoria, incluso empiezan a aparecer propuestas de sociedades alternativas desde esos movimientos, y eso les da una visibilidad mucho mayor a lo que tenían antes. Manuel Garate, entonces, entendiendo lo que dice el profesor Pinto, ¿tiene que ver el arranque de la cuestión social estrictamente con un aspecto ideológico? Ideológico, pero también económico. Son los momentos también de mayor desarrollo del capitalismo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero también en América Latina. Muchas veces se ha pensado que Chile vivía como una suerte de resabio muy antiguo respecto del modelo capitalista, y la verdad es que estaba bastante integrado. Por lo tanto, fenómenos que se comienzan a ver en Europa se van a ver también en los lugares donde el capitalismo en Chile estaba más desarrollado, que era en el norte, en la industria salitrera, y prontamente van a llegar las ideologías, las ideas, las filosofías, como dice Julio, la posibilidad de pensar una nueva sociedad, la idea de la revolución, de que el pueblo esté, o los trabajadores estén en la punta de la historia, que sean quienes puedan en algún momento realizar un cambio radical en la sociedad. Esas ideas llegan a Chile prontamente y se van a instalar donde justamente el capitalismo estaba más desarrollado, que en el norte del país. Y una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué aspectos más en lo doméstico, en lo concreto, en lo laboral, podemos ir distinguiendo sobre las precarias condiciones laborales y de vida, ¿no?, de calidad de vida tenían los trabajadores chilenos a fines del siglo XIX? No es que haya habido más pobreza a fines del siglo XIX que antes. O sea, la pobreza viene de muy atrás y a veces era peor. Pero una diferencia es que la pobreza se concentra en grandes aglomeraciones urbanas, industriales, en fin, y que es una pobreza distinta y donde hay muy pocas redes de apoyo social, familiares o eclesiásticas o de la comunidad primitiva. Entonces se sienten solas estas personas, expuestas a formas de vida y de trabajo que no conocían y sin protecciones y sin ninguna comprensión o interés de parte de sus empleadores, del Estado, por mejorar un poco sus vidas. Entonces empiezan a organizarse entre ellos mismos para buscar soluciones a sus necesidades más inmediatas. Tiene que ver más con el cambio en la forma de trabajar y de relacionarse con los empleadores que con que la pobreza haya aumentado visiblemente en relación con lo que había antes. Profesor Bernedo. Sí, no, yo coincido con lo que se ha dicho y en particular yo lo asocio al tema de la urbanización, al crecimiento de las ciudades, en particular Santiago, Valparaíso, por mencionar las principales, y en donde esa emigración de campo-ciudad generó una creciente concentración de trabajadores, de obreros, provenientes en su mayoría del campo, que tienen condiciones muy precarias de habitación, de higiene, de salud, de acceso a la educación, en fin. Eso va catapultando finalmente distintas necesidades, demandas y que se expresan también en movimientos sociales.
Hablemos un poquito del increciendo o no. Evidentemente uno siente que Chile hoy es un país menos pobre que a fines del siglo XIX. ¿Es así o estoy equivocado? A ver, la pobreza es un concepto relativo, tiene que ver con lo que las condiciones materiales del momento permiten, tiene que ver con cómo se perciben y cómo se procesan las diferencias entre los pobres y los ricos. Y por lo tanto, claro, en términos absolutos, hoy en día en Chile no hay la misma pobreza que había hace 50 o 60 años atrás. No hay gente que se muera de hambre, ni no se ven descalzos en las calles, sin zapatos, claro, por la calle. Pero también las expectativas de la sociedad han subido y también la capacidad productiva de la sociedad ha aumentado. Entonces, siempre existe, digamos, esta noción de que algunos la están pasando mucho peor que otros y en eso sí Chile tiene un triste récord en este momento, que las desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen son enormes. ¿A fines del siglo XIX Chile era un país tan desigual como el que conocemos hoy? No, yo sé que, a ver, no había mediciones ni estadísticas en ese momento, no existía el índice de Gini, por ejemplo, el coeficiente de Gini. Entonces es imposible comparar cuantitativamente. Había mucha desigualdad, sin duda. Pero yo sospecho que si se pudiese hacer un estudio estadístico, no sé si sería tan marcada como la que vivimos hoy en día. Porque aunque los pobres son menos pobres, hoy, los ricos son mucho más ricos comparativamente de lo que eran hace 100 años atrás. Ahora, ¿qué dice la historia de todo esto? Siempre da la sensación, ¿no?, desde la perspectiva del lector, del ciudadano, que la historia se escribe desde la élite, desde el poder. ¿En qué minuto el movimiento social, en qué minuto el trabajador, el obrero también es protagonista de los cambios sociales? ¿En qué minuto la historia se hace cargo de ese ciudadano, ese chileno anónimo, don Carlos Uneus? No sé, yo no soy historiador, pero la verdad que eso comienza mucho antes también con, por supuesto, los movimientos revolucionarios, marxistas, socialistas y también con el pensamiento cristiano, católico, ¿no es cierto?, que se revelan no tanto con la pobreza, sino que con las aberrantes condiciones de trabajo, el trabajo infantil. Las horas de trabajo, estoy pensando en los trabajadores del carbón, que no se ha puesto todavía a los trabajadores del carbón, ¿no es cierto?, que bajaban, tenían que bajar a miles de metros de profundidad sin ninguna condición de sanidad, con accidentes a cada momento. Entonces ahí hay una rebelión muy fuerte de los trabajadores para tener condiciones más dignas, que se tome en cuenta cuándo comienza la hora de trabajo para un trabajador del carbón en los años, comienzo del siglo, años 20, los años 30, cuando llega al pico de la mina al fondo, 2.500 metros y no sé cuántos kilómetros del interior del mar, o cuando entra al ascensor, ¿no es cierto? Aquí ya se comienza a trabajar, los niños, las mujeres. Entonces hay ahí un rechazo, y yo creo que eso tiene mucha actualidad al presente, y las condiciones inhumanas en que el trabajo existía y sigue habiendo en estos momentos. Es un tema permanente. Puede haber menos pobreza, pero los que no son pobres, han dejado de ser pobres, tienen condiciones de trabajo que son realmente intolerables y que son un factor de protesta y rebelión en el siglo XIX en Chile y durante todo el siglo XX, ¿no? Manuel, ¿qué pasa con las comparaciones que podamos hacer en la época, ¿no? Fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en torno a lo que veíamos en otros países sudamericanos. ¿Nuestra situación era más precaria o muy similar? Yo creo que bastante similar. Lo que pasa es que cambian los tipos de producción que hay en cada país. Por ejemplo, el hecho de que en Chile estuviese concentrado en la exportación minera son condiciones de trabajo particularmente duras, como dice Carlos. Hay toda una literatura respecto de ello. O sea, cuando Baldomero Lillo escribe sobre eso, está describiendo realidades que también existían en Europa. Como Germinal, por ejemplo, habla de la realidad del mundo minero y que también vamos a ver en otros países. El mundo de la minería también en Bolivia, en Perú, es muy duro, tremendamente duro. Vamos a ver otro tipo de explotación que se va a ver en Argentina, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura o de la ganadería. Es decir, va a depender del tipo de producción de cada uno de los países, pero en general las condiciones de trabajo. Lo que tiene el problema de Chile es que esta como es protesta minera, está lejos de la capital. Está a 1.500 kilómetros en el norte, está en la zona del carbón en el sur. Entonces la élite urbana santiaguina no sabe lo que está pasando, porque naturalmente que la prensa de la época existía solamente diario, no existían las radios, iba a informar lo bien que estábamos todos nosotros en Santiago, eso alrededor del mundo rural, ¿no? Entonces, ojos que no ven
tenían que ocurrir atroces episodios como el de la escuela en Iquique, ¿no es cierto?, u otros episodios de violencia muy represiva, en que ya sea efectivos militares o de carabineros se le iba un poco la mano y ahí recién podía trascender, no era posible contener eso. Entonces eso es muy distinto, yo en eso haría, tal vez, la capital, Santiago, no es un foco industrial hasta los años 20, 30, comienzan que hay, y ahí viene la importancia de Clotario Blest, es un líder urbano, no es un líder sindical que está lejos de la capital, está en la capital, organiza a los trabajadores del Estado, que es muy fuerte, y se convierte en un actor tan importante como se mostró en la película. Yo juego un líder cristiano, ahí en momentos sí, católico. Es cristiano católico. En Chile el sindicalismo cristiano es muy católico, es muy importante, muy fuerte. Sí. Incluso la creación de la CUT. Es más, tampoco se sabe, pero Clotario Blest está en los inicios de la formación del MIR. Es uno de los primeros que está en el origen de la formación del MIR. Es decir, sobre un hombre de mucha... comunicacional, me llama mucho la atención, ¿no?, esta desinformación u omisión que existía en la época en torno a lo que la gente en Santiago tenía capacidad de enterarse de lo que efectivamente estaba sucediendo en los movimientos sociales en el norte, por ejemplo. Sí, mira, a ver, no sé si de toda genera polémica, digamos, pero si tú lo miras, yo sé que esto es televisión, así que algo de eso podemos hacer, pero si tú miras las protestas de los camioneros de la zona de la Araucanía hoy, para que se hicieran visibles, uno no de acuerdo con la protesta, ¿qué tuvieron que hacer? Venir a Santiago. E idealmente pasar frente a la Moneda con sus camiones y con arriba los camiones quemados, digamos. O sea, ese no es un tema que haya sido de antes, sigue hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué? Porque las decisiones fundamentales, la política, se hace en Santiago. Valparaíso, si tú quieres. Pero finalmente lo que pasa en provincia, lo que pasa en regiones, a nuestros ojos pasa, por así decirlo, demasiado lejos. Y eso evidentemente genera, a lo menos, digamos, malestar en las regiones. Más allá que tengan sus propios medios de comunicación y todo, pero eso a nosotros no nos rebota. O sea, si no lo dicen los canales de televisión, no lo dicen los grandes diarios, los grandes medios, las grandes radios, ese tema pasa desapercibido. Profesor Pinto, ¿qué grandes hitos podemos ir marcando en torno a los movimientos sociales ya de comienzos del siglo XX? Esas grandes paralizaciones, manifestaciones, huelgas que marcan un antes y un después del poder del pueblo para cambiar el rumbo de su historia. Bueno, yo diría tres cosas. Diría primero las grandes matanzas de la época, que son lo que ha quedado más grabado un poco en la memoria colectiva, ¿no? Y que son bastantes y muy cercanas en el tiempo. 1903 Valparaíso, 1905 Santiago, y ahí quisiera discrepar un poco de Carlos, porque estamos, las dos grandes huelgas y primeras matanzas de proporciones en la historia social de Chile ocurren en las ciudades del centro. Valparaíso 1903, Santiago 1905, Antofagasta 1906, Iquique 1907 y así hacia adelante. Entonces está ese elemento que lo que nos está demostrando es la incapacidad del Estado Nacional y de las clases empresariales de procesar de manera más, llamémosle, civilizada la protesta o la demanda obrera. Porque las grandes huelgas terminan en esos años invariablemente en matanzas. Entonces sería el primer punto. Segundo... Qué brutal ese dato, ¿no? Las grandes huelgas terminan todas en matanzas. Exacto. Esa era la forma de resolver los problemas. Que no era una resolución, porque lo que hacía era exacerbar más el descontento obrero. Y ahí paso al segundo hito que yo marcaría, que es el nacimiento de las grandes organizaciones obreras. Llámese centrales sindicales, llámese partidos políticos obreros. Segundo hito importante. Y tercero, que viene siendo una especie de resolución momentánea de esto, cuando tanto los movimientos obreros logran penetrar en el Estado con sus personas, con sus representantes, como algunos miembros de la clase política de la época empiezan a tomar conciencia de que no se puede seguir resolviendo, entre comillas, este problema a balazos, y empiezan a instalarse las primeras leyes sociales, que son una forma de descomprimir un poco esta situación. Yo diría que esos son los tres grandes hitos del periodo se llamaba la cuestión social. La represión, primera, la organización y politización del movimiento, segundo, y las leyes sociales que buscan una suerte como de reconciliación entre estas clases que están casi en guerra en ese momento. Y son las dos primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué la incapacidad del Estado, del poder, de las policías, de solucionar los problemas, las manifestaciones, sin tener que matar a cientos de personas?
Bueno, hay una incomprensión del problema social, una invisibilidad también, como se dijo aquí, desde el mundo urbano. Pero también el temor, hay un temor que viene instalado, que viene también de Europa, a las clases populares, las clases peligrosas se habla incluso. Por lo tanto, está esta cuestión de que también el hecho de ceder puede generar aún más demanda. Entonces hay todo un temor hacia el mundo social, hacia el nuevo tipo de organizaciones, las ideas de izquierda que se van incubando en Chile, la formación de nuevos partidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también de parte de las élites hay una ceguera y al mismo tiempo temor. No saber cómo encauzar esto. Vamos a ver que un dirigente como Arturo Alessandri va a venir del norte justamente trayendo muchas de estas demandas, convirtiéndose en una especie de caudillo de las clases medias, del mundo popular. Él va a tener otra evolución posterior, pero justamente de ese mundo del norte los primeros que empiezan a darse cuenta que hay que tomar la demanda social y encauzarla políticamente. Sí. Profesor Uneus. No, es que no es un tema de orden público, es un tema de relación capital-trabajo. Y esa es una relación que el capital, los capitalistas del mundo urbano, y para qué decir del mundo rural, que es peor, ¿no es cierto?, no se resisten de una manera que no ocurre en otros países, en los países europeos capitalistas avanzados, en que estoy pensando en el caso tradicional del capitalismo alemán, ¿no es cierto?, en que el arquitecto de la unidad alemana hasta 1870 era una federación de estados independientes con algunas vinculaciones, los del norte. El que organiza la unidad alemana es el barón Bismarck, un prusiano muy conservador, pero se da cuenta, para que haya estabilidad política, que haga posible la estabilidad económica y el crecimiento del país para que sea una potencia europea, necesita un entendimiento con la clase trabajadora. Y llega y permite la existencia de los sindicatos, permite la existencia, con represión, un juego complejo, lo que se llama una integración negativa. Los trabajadores tienen un voto limitado, un voto parcial, tenían un tercio del peso del voto en Prusia, que era el estado más importante, pero podían organizar ante sindicatos, tenían diario, tenían actividades. Y leyes sociales. El estado de bienestar, no el primero, pero el más identificado en este momento es Bismarck, y eso le da una estabilidad a Alemania y una fuerza para convertirse en una potencia europea notable. En este caso no se llegó entonces y no se llega hasta el día de hoy. Pensemos que el Código del Trabajo no se promulgó hasta por los militares después del golpe de Estado en 1924. El Código del Trabajo, redactado durante el gobierno de Arturo Alessandri, una figura controvertida que queda marcado por algunos hechos, pero miremoslo en la perspectiva histórica que tuvo Alessandri. El Código del Trabajo permitía la sindicalización campesina. La sindicalización campesina fue suspendida por los gobiernos posteriores, incluyendo el Frente Popular del año 88 y el gobierno de González Videla del año 46, que entró con los comunistas. La sindicalización campesina recién empezó con el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1964. Y antes, como tú decías, la Iglesia y el padre Hurtado trató de mover la organización de los trabajadores en el campo. O sea, podemos coincidir que los movimientos sociales, el pueblo en Chile ha sido vapuleado particularmente. Más que en otros casos, como lo estamos viendo el modelo alemán. La figura de Clotario Blest, ¿qué tan relevante es en este contexto? Es central porque es un hombre que viene de un catolicismo social. Hay que recordar que él está emparentado por el padre con una familia de la élite, con Alberto Blest Gana, el escritor. Él viene de esa línea, siendo un hombre humilde que se imbuye de este catolicismo social muy marcado también por la figura del padre Hurtado, pero también en relación permanente y en diálogo con el mundo, marxista, socialista. Hay un vínculo, ahí no hay una ruptura. Eso es importante en Chile. En el mundo sindical hubo diálogo desde el principio de las organizaciones sociales en busca de una unidad por el mejoramiento de la situación de los trabajadores. Y se puede agregar ahí el tema, se mencionó en la nota inicial, el tema de la autonomía del movimiento sindical. Si tú miras, recogiendo lo que decía Carlos, en parte en los años 20, especialmente con Carlos Ibáñez del Campo en su primer gobierno, se intentó generar alguna estructura en el Estado de manera tal de poder abordar, de poder abordar la problemática social.
Dentro de esa lógica se crean nuevas instituciones, en fin, una serie de instituciones modernas, entre comillas, que hasta el día de hoy además perduran. Pero a nivel sindical se armaron los sindicatos blancos. O sea, en el fondo era mantener por parte del Estado, por parte del gobierno, a los sindicatos controlados. Y en ese sentido es muy interesante la figura de Clotario Blest, que precisamente busca la unión, ¿no es cierto?, la unificación del movimiento sindical y al mismo tiempo que éste sea autónomo. O sea, que vele por sus intereses, ¿no es cierto?, intereses de clase, como queramos formularlo, pero finalmente que no entren ni los partidos políticos en particular, ni otro tipo de fuerzas, digamos, que puedan coaccionar, digamos, ¿no es cierto?, cooptar a ese movimiento. Manuel Gárate. Eso es importante lo que dice Patricio, porque en ese mismo momento un gran ejemplo o un contraejemplo era lo que sucedía en Argentina, con los sindicatos que estaban de alguna manera cooptados por el peronismo, digamos, por Perón, y en ese sentido, digamos, los sindicatos chilenos trataron de mantener esa autonomía respecto del gobierno. Y Valle en algún momento también trató de controlar a los sindicatos porque admiraba mucho el modelo argentino. Profesor Pinto, en este contexto que estamos discutiendo, avanzando cronológicamente, ¿no? Para el movimiento social, para la cuestión social, para los trabajadores, ¿qué nivel de relevancia empieza a cobrar la candidatura presidencial de un Salvador Allende con este modelo, de una vía chilena al socialismo? A ver, yo quisiera retroceder un poquito y retomar el tema de Clotario Blest, porque creo que siendo una figura muy emblemática del movimiento social y sindical chileno, es también una figura muy atípica, porque el movimiento sindical, sobre todo chileno, siempre se relacionó mucho con los partidos políticos y con la clase trabajadora clásica, digamos, los obreros industriales, mineros, en fin. Clotario Blest siempre fue muy reacio a involucrarse con los partidos políticos. Fue muy desconfiado de los partidos políticos, fue más bien reacio a involucrarse con el Estado como interlocutor, a pesar de que él era un empleado fiscal. Y él crea la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, por tanto trabaja para el Estado, pero tiene una visión que en ciertos momentos de su vida yo diría que se acerca al anarquismo. Y con los partidos políticos también tiene, a pesar de que él siempre lucha por la unidad sindical, en fin, tiene una relación muy conflictiva y por eso él participa muy poco o nada en el gobierno de la Unidad Popular. Y es uno de los fundadores del MIR, lo cual es también una extrañeza, digamos, en la historia de Clotario Blest. Y lo otro es que él no es un obrero fabril, él es un empleado fiscal. O sea, él pertenece a esta clase media asalariada, que es otro importante componente del movimiento social chileno, pero que no es la clase obrera clásica. De cuello blanco, empleados de cuello blanco. Exacto. Entonces, él es una figura muy curiosa y, bueno, que finalmente salta a la fama, diría yo, por su papel como de conciencia moral en tiempos de dictadura. Y se convierte en una suerte como de profeta, ¿no es cierto? Ícono. Claro, de la resistencia pacífica frente a la dictadura. Entonces es curioso que la figura de él haya adquirido la relevancia que tiene, dado que es una figura tan atípica. Y ahí voy a la pregunta. Se le compara con Recabarren, pero yo creo que es una comparación relativa. Yo creo que es sostenible en cuanto que ambos estaban muy interesados en promover el movimiento sindical y unir a la clase trabajadora, etc. Pero Recabarren es un hombre de partido, él funda el Partido Comunista de Chile. Y él cree en el papel de los partidos políticos y cree que los partidos son, junto con los sindicatos, el gran instrumento para hacer avanzar a Chile hacia el socialismo. Cree en la revolución. Y a la revolución. Entonces yo diría que hay un nexo mucho más directo entre Allende, para responder la pregunta, y Recabarren, que entre Allende y Clotario Blest. Yo creo que Recabarren, si hubiera vivido para 1970, habría colaborado entusiastamente con el gobierno de la Unidad Popular, que era un poco... Profesores, entendemos que el proceso y el fenómeno social se quiebra el 11 de septiembre del 73 y hoy día, y ya pasando a nuestro segundo gran tema a discutir esta noche, queremos saber quién fue realmente Augusto Pinochet Ugarte. Me gustaría, Manuel, partir contigo definiendo al personaje. ¿Quién era? ¿Dónde nace? ¿Cómo llega a la vida militar Augusto Pinochet? Pinochet nace en Valparaíso. Es un hombre que va a ser estudiante de los Sagrados Corazones, entiendo, Valparaíso. Una carrera militar
sin grandes luces, es un hombre que nunca tuvo grandes luces, digamos, nunca tuvo un gran desarrollo como militar. Sí llegó a ser profesor de la Academia de Guerra, del arma de infantería, pero nunca fue de los militares que destacó, digamos. Eso sí se presentaba como, de lo que sabemos de las biografías, de los pocos trabajos que hay en torno a su persona, que era un personaje, digamos, que nunca daba mucho a conocer sus ideas políticas, lo que pensaba, navegaba, digamos, en una suerte de zona gris, digamos, en torno a otros militares que sí tenían posiciones políticas más claras. Pues en años absolutamente ideologizados. Sí. Sí, hay compañeros de él que reconocen que tenía un componente anticomunista muy marcado, pero que era bastante común entre los militares chilenos. Y no era una cosa que venía de la Guerra Fría, sino que ya venía desde el siglo XIX, que estaba muy marcado también por esa formación alemana de fines del siglo XIX, que también tenía un anticomunismo europeo de larga data. Profesor Pinto. No, yo solo agregaría esto, que no es casual que los militares sean anticomunistas, porque para el militar el valor máximo es la nación, y la nación tiene que estar unida. Y el comunismo y las ideas de izquierda lo que plantean es que la sociedad está irremisiblemente fracturada por la lucha de clase, y que la única forma de resolver esto es avanzando a una confrontación total entre las clases y a una revolución social. Entonces, desde un punto de vista, digamos, de la mentalidad militar, es muy difícil que un militar sea a la vez comunista. Entonces, este rasgo de Pinochet yo diría que es más o menos transversal a la oficialidad militar. ¿Cómo empieza a escalar Pinochet en su desarrollo militar entonces? Bueno, llega a la cúspide cuando el presidente Allende lo nombra comandante en jefe del ejército. Recomendado por Prat. Claro, o sea, era el segundo, era un poco la tradición de que quien venía en el segundo lugar del escalafón asumía la comandancia en jefe del ejército, pero recordemos las condiciones en que asumió, en que hubo un intento, o sea, una política deliberada para sacar a General Prats de la comandancia en jefe del ejército. Yo no sé si puedo contar una anécdota que por favor. Me la contó Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, que poco tiene que ver con los movimientos sociales antes del 73, pero después mucho, porque los movimientos sociales los eliminaron, ¿no? Y él tuvo una participación tan importante en el golpe de Estado, ¿no? Yo le pregunté, bueno, ¿cómo fue el golpe, el final, la conspiración? Entonces él me contó algo que no es ningún secreto, ¿no? Pero se puede decir. Los días sábados nos juntaba con el don Jorge, el presidente de Alessandri, en su parcela que tenía en Mayoco, en la afuera de Santiago, cerca de Peñaflor, todos los sábados en la tarde a tomar té y a conversar de la situación política. Y en alguna oportunidad, ya estamos siendo julio, comienzo de agosto del 73, alguien comenzó a decir que el problema era que faltaba un capitán o un coronel, recordando lo que había pasado el año 24 con el golpe de Estado, ¿no es cierto?, que fue iniciado por generales, pero el motor detrás era el coronel Ibáñez, que venía debajo, y sus asesores, colaboradores, ¿no? Y seguían, entonces discutían, falta alguien. Y de repente, me cuenta Jaime Guzmán, interviene Eduardo Pech, un ingeniero, y que dice que era muy importante en esa reunión, y dice, no, aquí no nos falta un coronel, aquí sobra un coronel. Hay un que actúa como tapón, que está impidiendo que aparezcan coroneles, capitanes o generales. Cuando ese tapón salga como en una botella, van a aparecer muchos otros. A la semana siguiente empezó la ofensiva contra el general Prats, que terminó con la dramática renuncia a él en un episodio menor, en que los nervios lo tenían a él muy afectado, y terminó con la renuncia 2 o 3 semanas antes del golpe, ¿no? ¿Conversación clave? Sí, yo creo. En torno a la salida del general Prats. Sí. Puedo agregar otra característica, por lo menos para poder discutirla. Yo creo que Pinochet fue siempre un gran pragmático. Porque claro, tenía esta ideología nacionalista, como se dijo acá, pero no titubeó al momento de aplicar un modelo económico que precisamente iba en contra de todos los principios prusianos, por así decirlo, en el origen militares del mundo, de todos los militares, la mayoría de los militares del mundo, y también de lo que había sido la formación en particular del ejército en Chile, digamos.
O sea, esta visión nacionalista él la despachó rápidamente, ¿no es cierto? Obviamente con el acuerdo de los otros integrantes de la Junta, y además el almirante Merino eso lo propiciaba, de finalmente instalar acá un modelo económico completamente distinto y distinto a estas raíces ideológicas que tenían los militares, que es el neoliberalismo, que precisamente opera en una lógica inversa a lo que es una visión nacional de la economía y el desarrollo económico de un país. ¿Qué es lo que convence a Pinochet y a la Junta de implementar entonces este modelo, entendiendo que contravenía los fundamentos más clásicos del militar? Aquí hay varias discusiones. Yo por lo menos estoy convencido de que Pinochet, al ser de los últimos o el último que se sube a la conspiración del golpe, necesita justificarse. A ver que poco a poco se va a ir él deshaciendo de todos los otros que estuvieron en la conspiración inicial y va a quedar como el hombre fuerte. Él se va a hacer nombrar presidente de la República, va a crear un grado especial, que es el grado de capitán general, que no pertenecía a la tradición militar chilena, y también desde ese punto de vista se la va a jugar por un modelo que le permita controlar la situación. Y eso se lo van a entregar a un grupo de jóvenes economistas, que están también vinculados con sectores de la Marina, pero que, como dice Patricio, no está para nada en la tradición militar chilena. Es una apuesta riesgosa. Y no olvidemos que hubo luchas internas al interior del régimen entre sectores nacionalistas, militares nacionalistas, y varios otros grupos que intentaban también presionar para que el régimen tomara un determinado rumbo. Finalmente terminan triunfando los neoliberales, como se los conoce hoy en día, pero se recuerda mucho menos la lucha interna, digamos, por esta supremacía. Antes de llegar al modelo impuesto por los llamados Chicago Boys, que es un tema súper interesante, me gustaría que discutiéramos sobre la preponderancia, relevancia o no de la mujer de Pinochet, de Lucía Iriart, que la vemos ahí en imágenes de archivo. Muchos discuten qué es el poder tras las sombras. Lo discutimos con nuestros expertos, historiadores, cientistas políticos. En breve, veo muchas risitas acá en el panel de expertos respecto de la figura de Lucía Iriart. Es muy tonto lo que estoy diciendo respecto de este mito, ¿no? De la relevancia de la figura de Lucía Iriart. Con los vivos, ¿Qué cosa? ¿Quién quiere arrancar, profesor? Por favor. Bueno, dado que los colegas me pasan la palabra a mí, mire, siempre hay un mito de que las mujeres de los jefes de Estado y también de los dictadores son muy influyentes, pero otros dictadores, pensemos en el caso del general Ibáñez, su señora era muy discreta. Bueno, se casó cuando estaba en la moneda durante la dictadura, ¿no? Pero también los presidentes democráticos tienen alguna influencia. Ella, la importancia que tiene, que organizó SEMA, o sea, le dio continuidad a la organización de las mujeres que había comenzado con el gobierno de Frei Montalva, los centros de madre, siguió en el gobierno de la Unidad Popular, y ella jugó, yo creo, un papel importante en la movilización de apoyo a las mujeres. Enseguida se dice que era muy influyente en el secretismo que le daba a su marido respecto de oficiales o ministros o funcionarios que podían ser o no ser leales con él. Claro, entonces seguramente ella fue muy importante, pero al lado de lo que hizo su marido durante los 17 años y los 8 años después, cuando fue comandante en jefe del ejército, yo diría que su influencia fue relativa, y si la influencia que tuvo acentuó los rasgos que tenía su marido, ¿no? ¿Están de acuerdo? Fue un factor moderador, un factor de humanidad, decirle, mira, chuta, ¿por qué eres tan violento con la Iglesia Católica o con los opositores? ¿Qué es lo que pasa fuera del país? ¿Qué pasó con nuestro amigo el general Prats en Buenos Aires? ¿Qué pasó con él? Entonces, es un caso dramático de mujer en política. Mira, muy cruel. ¿Están de acuerdo con la posición del profesor Unis? Yo sumaría algo que estoy tomándolo de alguien que ha estudiado mucho a la dictadura militar en estos planos, que es Verónica Valdivia, que además es mi esposa. Pero la estoy citando en cuanto historiadora más que en cuanto esposa. Que ella ha trabajado este tema de que hay una base de apoyo social importante a la dictadura de Pinochet también. O sea, el régimen de Pinochet, y lo saben todos que están aquí, no son las Fuerzas Armadas y los empresarios nomás. Hay una base social de apoyo, incluso popular, importante. No por nada sacó 40% del voto en el año 88. Y que en esa movilización de sectores sociales de apoyo a la dictadura,
la figura de Lucía Iriart puede haber tenido un Paréntesis, ¿de apoyo a la dictadura o de apoyo al golpe de Estado? Porque no es lo mismo, ¿no? No, es lo mismo a la dictadura. La necesidad Sí. de lanzar, de tirarle maíz a los militares, Sí. tratándolos de cobardes o gallinas. Estoy hablando cuando la dictadura ya está consolidada. Exacto, lo que vino después nadie podía dibujarlo, ¿no? Ni siquiera en las peores Pero aún pesadillas. ahí conserva la dictadura una base de apoyo importante, transversal a la sociedad, y que en ese factor hubo actores importantes como la UDI, que todavía no se llamaba así, que eran los gremialistas, que movilizaron ciertos sectores, pero también los estudios de Verónica Valdivia dicen de que SEMA y el voluntariado femenino, que encontraba un liderazgo en Lucía Iriart, tuvo un papel importante para mantener este apoyo social hacia la dictadura. Claro. O sea, en el fondo diríamos hoy en día le generó red a la dictadura, una red social profunda, y le dio una cierta coherencia también. O sea, hay una coherencia en el sentido de cómo se manifiesta un régimen, ¿no es cierto?, un régimen dictatorial, pero que finalmente tiene rasgos de apoyo y bases de apoyo populares muy importantes. O sea, el 44%, ¿no es cierto?, con el que termina finalmente en el plebiscito la dictadura, es un indicador no menor desde esa perspectiva. Y yo creo que ahí ella juega ese rol de, insisto, darle coherencia, una coherencia política finalmente, y una coherencia social. Ahora, ya hablaremos en un rato más respecto de los montajes de la dictadura, que me imagino juegan un rol importante en una adhesión desinformada o distorsionada sobre lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Donde muchos de esos votos sí, quizás manejando otra información, no hubiesen sido tales. Manuel. Probablemente hay algunos autores y periodistas, Canio Cavallo entre otros, que mencionan que sí, donde podía haber un grado de influencia de Lucía Iriart era que era muy cercana a Manuel Contreras, y que por ese lado circulaba información y que había una especie de política paralela, digamos, de Palacio, en torno a la figura de Pinochet. No oficial, digamos. No oficial. ¿Cuál era la cercanía de Lucía Iriart y Contreras? Bueno, y Lucía hija también, ambas. ¿En qué consistía una relación de amistad, una relación...? De amistad y de conexión directa, de entregarse información. Perfecto. ¿En qué contexto, digamos, para poder entender este...? Bueno, en el contexto de que bueno, Manuel Contreras también manejaba mucha información de otros oficiales del ejército. Y por lo tanto ellas tenían acceso también a lo que sucedía. Son regímenes donde también hay desconfianza respecto de... Inteligencia y contrainteligencia. Y contrainteligencia, por supuesto. Y en este sentido ellas manejaban una relación especial con Contreras. O sea, está claro que la figura de Lucía Iriart no era simplemente de una primera dama que se dedicaba a labores estrictamente de socialité y de... No era una figura decorativa en absoluto. Para nada, digamos. O sea, algo hay de este mito de una figura poderosa tras las sombras. ¿Moldeaba el carácter de Pinochet, profesor Pinto? Yo no me atrevo a opinar sobre influencias individuales o... No hay documentos de este tipo. Yo insisto, claro, era una figura importante políticamente por derecho propio. Hay toda una mitología de que finalmente ella es la que lo induce a involucrarse en el golpe y que ella es la que está de alguna manera supervisando las cosas que él hace, pero yo creo que es una mitología, ¿no? No tenemos elementos para demostrar si eso pero hay una ¿no? biografía que salió hace un tiempo atrás de Doña Lucía, creo que se llama, ¿no? Que ahí uno de los aspectos que a mi juicio se recalcan desde esta perspectiva es que ella siempre lo habría ido empujando a estar o a ir escalando, ¿no es cierto?, posiciones dentro del mismo ejército, y finalmente una vez que ya se hace el gobierno, se hace el poder, ¿no es cierto?, también ahí ir concentrando ese poder en la figura de un presidente de la República. O sea, inmediatamente se pone por sobre los otros integrantes de la Junta. Cosa que no pasó en otras dictaduras militares, de por aquí cerca. Una necesidad, algo pero ella lo habría ido empujando, ese es el punto. O sea, ella habría sido la su origen social, quizá, la necesidad de ver a su marido escalar... Bueno, en esa biografía se pone énfasis justamente en eso, que desde el momento que se conocen hay una presión para que escalen el ejército, de presionarlo, digamos. No, pero yo creo que sin necesidad de entrar en un análisis psicológico, sino que ver al sujeto, lo que hizo. Ajá. A mí me cuesta entender que Pinochet sea una persona que se deje empujar por su señora. Pueden haber muchas
probablemente el caso tuyo, mío, también nosotros somos empujados, casados con señora profesional y de mucho carácter, sin duda que nosotros nos empujan. Pero en las decisiones importantes somos nosotros los que tomamos las decisiones, y lo que hizo Pinochet fue hábilmente escalando posiciones hasta con una capacidad muy grande de adaptarse. No estoy dando ningún juicio negativo en eso, ¿no es cierto? Fue, por ejemplo, llegó a general a fines del gobierno de Frei Montalva, le tocó en la segunda, no sé cuántas divisiones en Iquique, el intendente estaba de viaje y le tocó 3 o 4 meses subrogarlo, y por lo tanto estar a cargo del gobierno de esa zona y trabar contacto con todos los políticos del local. Como había sido antes, había estado en Pisagua, en el campo de concentración de Pisagua, durante el gobierno de Gabriel González Videla, había sido capitán en el campo de concentración de Pisagua. Entonces él tenía una cierta habilidad política, y enseguida, ¿no es cierto?, cumplió durante el gobierno de la Unidad Popular, cumplió fielmente su rol de hombre fuerte en la Plaza de Santiago. Está la foto ahí con Fidel Castro, ¿no es cierto?, cuando él vino de visita a Santiago. Bueno, que llega al final de que el general Prats le sugiere el nombre de Pinochet al presidente Allende, que yo creo que es el mayor error que cometió el presidente Allende haberlo nombrado él, ¿no? Entonces, y después, yo creo que rápidamente Pinochet ve la oportunidad que tiene encima, lo que significa ser comandante en jefe del ejército, y la puerta que se le abre, y él entra en esa puerta, entra a una pieza oscura y comienza a avanzar sin prisa pero sin pausa, y enseguida con una crueldad muy terrible. Profesor Uneus, hacemos un breve alto y seguimos discutiendo este interesante tema. ¿Quién fue realmente Augusto Pinochet? Estás en Cultura Verdadera, hashtag abierto, Cultura Verdadera, @mentiras la red. Comenta y participa, que ya volvemos. La historia de Chile como nunca antes te la contaron. Es nuestro ciclo acá en Cultura Verdadera desde hace ya varias semanas, y hoy estamos conversando sobre quién fue realmente Augusto Pinochet. Un personaje que por supuesto divide hasta el día de hoy a nuestro país, y que es fundamental para poder entender los procesos históricos que ha vivido Chile en los últimos 50 años. Hablábamos de su relación con Lucía Iriart, con su esposa. ¿Era o no el poder influenciador tras las sombras? Es lo que conversábamos con nuestro panel de expertos. Lo que me llama la atención es que hemos coincidido acá que era un militar, la verdad, muy poco sobresaliente en sus inicios, un tipo que parecía ser de lo más confiable, reemplazando a Carlos Prats, pero que termina ostentando el poder absoluto. Ese giro, ¿no?, en 180 grados me llama muchísimo la atención. Hay una anécdota del mismo como parte día a cómo termina la historia. Hay una anécdota del mismo día del golpe, que en los momentos más duros, digamos, en la moneda, Allende está preocupado pregunta por Augusto. ¿Qué le estará pasando a Augusto? Él piensa que también ha sido capturado, digamos, por la conspiración. Mira. Ni se imagina que cómo estaban ocurriendo las cosas realmente. O sea, ¿qué nivel de confianza y lealtad había generado en el presidente Allende? ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué ha podido describir la historia de la relación que alcanzó a tener Pinochet con Allende? No, pero es que hay que considerar que el presidente de la República tenía un respeto, más allá de haberlos incorporado a los militares al gabinete en un momento muy crítico. Ajá. Pero él tenía un respeto por la jerarquía y la subordinación de la institución militar. Entonces, él nombra a Pinochet como comandante en jefe del ejército. En la Marina, al mismo tiempo, hay una rebelión contra el almirante Montero, que era el comandante en jefe de la Armada, y se rebelan los almirantes, se le informa al presidente Allende, y el almirante Merino, que es el segundo, viaja a reunirse con el presidente Allende. Tiene una conversación muy dura, porque el almirante Merino era muy franco, tenía un carácter distinto al de Pinochet, en el sentido, era claro y abierto. Fue recibido por el presidente Allende y tuvo una discusión fuerte, pero a pesar de eso, al día siguiente el presidente Allende lo llama y le dice que lo voy a nombrar a usted comandante en jefe de la Armada, no sé, 2 o 3 días antes del golpe. Entonces eso hablaba de la relación que había del presidente con Pinochet. Lo que hace después Pinochet al día siguiente, cómo se produce un switch
y enseguida ese cambio lo mantiene hasta el final. Yo destacaría un hecho de los dictadores que es bueno considerarlo, está considerando la figura de Pinochet, de otros dictadores que él tuvo muy presente, como fue el caso de Franco. Exacto. En España. Franco, el general Franco, a diferencia de Pinochet, tenía una larga y muy brillante carrera militar al comienzo joven. España tenía dominios en África, hubo guerra y él tuvo una participación como joven oficial muy destacada, llegó a ser el general más joven que había en Europa. Entonces tenía esos antecedentes profesionales que daban una gran legitimidad. Y el segundo rasgo que decían de Franco los historiadores, estoy leyendo colegas a ustedes, ¿no? de la historia del régimen de Franco, lo que caracterizaba a Franco era la crueldad, que se demostró en la guerra y después se demostró en la represión cuando asumió el poder y hasta el final del régimen franquista. Y Pinochet tuvo una crueldad realmente muy impresionante, porque él no puede haber estado ajeno del terror y el horror que ocurrió y que caracteriza a su régimen y que va a acompañar la historia de nuestro país, no solamente la historia de él, la historia de nuestro país como etapa de 17 años de abuso y de atropello y de crímenes fuera del país y en el país, y en eso él es el principal responsable, o sea, la crueldad. ¿Pinochet admiraba a Franco? ¿Es cierto que el año 75 viaja incluso a su funeral? Exactamente. Sí, claro. Él va a estar en España, va a estar pocos días, porque se va a ser finalmente persona non grata, pero es recibido en el aeropuerto por el rey Juan Carlos, el antiguo rey. Va a estar algunos días ahí. Hay una famosa foto donde aparece sentado justamente junto a Imelda Marcos. Y bueno, la historia también cuenta de que viaja con Manuel Contreras y van a reunirse con militantes italianos de extrema derecha. Y eso va a ser muy mal visto por la prensa española. Pero lo que pasa ahí que él, a la muerte de Franco hay dos hechos. Uno, el funeral de Franco, ex jefe de Estado, a la cual va Pinochet, el rey de Jordania, Imelda Marcos, tres jefes de Estado no demócratas y nadie más del mundo occidental. Y la ceremonia siguiente, 1 o 2 días después, es cuando a Juan Carlos, que es sucesor de Franco, lo van a coronar, o no sé cómo se llama, rey de España. Y ahí se van a asistir jefes de Estado y jefes de gobierno. Y el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, le hace saber al gobierno español que él, si el general Pinochet está en Madrid, él no va a Madrid. Entonces la diplomacia española discretamente le tiene que decir a la delegación chilena, en la cual también estaba el general Sergio Arellano, que había tenido una situación conflictiva con el general Pinochet, que lo lleva en el viaje temiendo que si quedaba en Santiago podía darle un golpe de Estado. Tiene que decirle al general Pinochet que se tiene que ir, y él se va en la noche del día, no sé, Franco murió el 20 de noviembre del 75, se va en la noche, tiene que abandonar el país. Y no se puede quedar a este acto porque no se lo permite el Estado español. ¿Qué tan influyente? Entonces ahí crea una situación complicada. Lo que pasa es que hay civiles, es un punto importante, asesores de él que son muy profranquistas, muy admiradores del sistema político, ideológico, no así el sistema económico, que era bastante neoliberal. En eso yo tengo una pequeña observación al planteamiento que los militares son siempre estatistas. No, en el caso español hubo una política de liberalización muy importante que fue permitida por los militares, no hubo ningún problema de definir los años 50. ¿Qué tan influyente entonces pasa a ser Franco en, no diría en las decisiones, ¿no? Pero sí en esa mano dura permanente de Pinochet en su régimen? Sí. No, yo lo que quería destacar respecto de este cambio, esta voltereta de Pinochet, es que él, yo tengo la impresión cuando lo nombran comandante en jefe del ejército, él era parte a la voltereta, para retomar, sí, para retomar eso. Cómo el militar de pocas luces termina ostentando el poder absoluto. Sí, pero lo que voy, o sea, para que se entienda bien, que él era uno de los representantes de la doctrina Schneider. O sea, que en el sentido, ¿no es cierto?, que los militares respetaban la Constitución, ¿no es cierto?, tenían que respetar la Constitución y en esa misma medida estaban al servicio del país y no de intereses particulares, por así decirlo. Y eso es lo más impresionante, o sea que él incluso en la prensa de la época, cuando ya se rumoreaba golpe, se hacía alarde de un posible golpe, en distintos diarios en particular, o medios de comunicación, ahí tú te das cuenta que este personaje aparece como una garantía
como una garantía, ¿no es cierto?, a que aquí no va a haber golpe de Estado. ¿Y por qué? Porque es un constitucionalista. La historia, como nunca antes, te la contaron en nuestro ciclo de revisión histórica. Desmenuzamos aspectos, muchos de ellos poco discutidos, ¿no?, de la figura de Augusto Pinochet Ugarte. La influencia de Franco, el carácter y la mano dura de Pinochet, pero sobre todo, y estábamos hablando de algo muy interesante, ¿no?, esta llamada voltereta, este giro en 180 grados que muestra, primero, a un militar de pocas luces, a un dictador que ostenta el poder máximo y que, siendo el último general golpista, es el que finalmente toma el control absoluto de esa junta. ¿Qué pasa con esta historia, este viaje abortado de Pinochet a Filipinas, Manuel? Bueno, fue un episodio que acá terminó con una gran ceremonia para, digamos, brindarle apoyo a Pinochet, porque esto fue un bochorno un desagravio, claro, pero fue un bochorno para la Cancillería, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque este viaje fue organizado, pensado, en ese momento era canciller Hernán Cubillo, organizan este viaje en 1980, en la línea mirando que el régimen comenzaba a institucionalizarse y que quería reanudar relaciones internacionales y comerciales, sobre todo con el Asia-Pacífico. Ya en ese momento se hablaba que por ahí venía el nuevo crecimiento económico del mundo. Y se organiza este viaje, era un viaje que tenía escala en Japón también, tenía una escala en China y partía, digamos, en Filipinas. Tenía relaciones con China, China no rompió relaciones. Y se organiza este viaje y la verdad es que Pinochet en el vuelo le avisan al avión, digamos, que no puede aterrizar en Manila. Wow. Y se ve obligada la comitiva a aterrizar en las Islas Fiji, lo que genera un problema diplomático, porque el gobernador de las Islas Fiji no quería recibir este personaje, pero era necesario por una escala técnica para poder cargar combustible. Y se cuenta que en el mismo viaje, digamos, porque iban varios ministros, digamos, era una comitiva completa, era una gran visita que iba a realizar a Filipinas, gobernada en ese momento también por un dictador, Ferdinand Marcos. Y la verdad es que ya en el viaje de regreso, tienen que pasar por Papeete, Tahití, a la isla de Pascua, ya se toma la decisión de que Cubillos tiene que abandonar el ministerio porque se lo culpa, digamos, de este bochorno del gobierno. ¿Cuánto daña a la figura de Pinochet este viaje fallido? Fuertemente, porque era, digamos, era la primera gira internacional organizada, digamos, por el gobierno. Ahora, después se dice que aquí el gobierno norteamericano, en ese momento era presidente Jimmy Carter, le habría dado instrucciones claras al gobierno filipino de no recibir a este caballero. Pero esto estaba totalmente organizado. Por lo tanto, la única manera de que esta cosa pasara mejor fue organizar un gran acto de desagravio los últimos días de marzo de 1980 en Santiago. Ahora, ¿este descrédito es solo a nivel internacional o a nivel interno también la figura de Pinochet se ve golpeada? Los años 80 todavía son años en que el régimen puede mostrar buenas cifras económicas, digamos, tiene... Y un control absoluto de los medios de comunicación. Sí. No, yo quería agregar a eso que se da una suerte de paradoja, por así decirlo, porque el modelo económico, ese liberalismo de primera generación, ¿no es cierto?, que todavía el que está campeando, ¿no es cierto?, antes de la crisis del 82-83 que vino a continuación, como todo liberalismo lo que busca es la inserción lo más amplia posible de la economía chilena en el mundo. Entonces se te da este caso, ¿no es cierto?, que la economía en ese momento, con todos sus problemas, pero está logrando eso. Se están bajando los aranceles, se está manejando el tipo de cambio de manera tal de aumentar las importaciones, etcétera. Pero el presidente de la República, el dictador, no puede salir. O sea, está atrapado, por así decirlo. Entonces, el jefe del Estado no puede salir. Quiere salir, pero no lo dejan, no lo reciben. Y eso es muy impresionante. O sea, miraba a la distancia, ¿no es cierto? Tú dices, mira, una economía que se está abriendo, que parte del eje central hasta el día de hoy del modelo es eso la apertura al exterior. En eso se parece a Franco. Franco no fue más allá de Portugal. La única parte que salió Franco de España en los casi 35, 36 años que fue jefe de Estado fue solamente a Lisboa. No se atrevía a salir a otra parte porque no lo recibían. Tal vez habrá ido, no sé si habrá ido a algún país árabe con el cual tenía muy buena relación, ¿no? Pinochet salió a Brasil
durante la dictadura militar. Paraguay. Paraguay fue a Estados Unidos a firmar el tratado de, como todos los jefes de Estado de América Latina, con el presidente Carter no lo podían dejar fuera. Cuando el canal de Panamá se entregó, el gobierno norteamericano lo entregó al Estado panameño. Y punto. Y después... Charaña, a Bolivia. Charaña, claro, que queda en los suburbios. Y después tiene el histórico viaje a Londres, con el cual quedó preso durante... Antes, cuando fue comandante en jefe, hizo algunas giras que fueron complicadas porque los embajadores tuvieron que avisar a que no llegara a alguna parte. Fue recibido en Londres porque todavía estaba la señora Thatcher, perdón, el Partido Conservador gobernando, pero la segunda vez que llegó se olvidó que un año antes había asumido los lauristas, no estaban más los conservadores y lo tomaron preso, ¿no? Entonces eso es una característica de ese tipo de dictadores, ¿no? Ahora, donde sí viajó fue a Paraguay, entiendo que hizo una escala en Buenos Aires y se junta con Perón. ¿Es cierto este mito, esta historia algo secreta dentro de los viajes de ese dato no lo... Tan secreto es que no se maneja acá. Ahora, tan secreto fue, y aquí vamos a entrar en una zona muy peligrosa. Pinochet tuvo, ¿no?, un amante de la cual parece que doña Lucía llega un minuto que le prohíbe más viajecitos solo. Yo recomiendo leer la biografía doña Lucía, que aparentemente algo indica en esa dirección. Pero la verdad, responsablemente, no, yo por lo menos no podría agregar nada más al respecto. O sea, y no lo digo porque me complique el tema, sino que realmente, en mi caso, no lo sé. Y yo creo que estamos más o menos... No, está claro que documentos sobre amoríos extramatrimoniales no vamos a encontrar. Pero, ¿qué se sabe al respecto? Yo de verdad no sé nada sobre eso, pero sí quiero extrapolar un poco porque, claro, Pinochet es un personaje muy pintoresco, muy particular. Comentábamos antes de entrar aquí al estudio que el personaje chileno más conocido a nivel mundial seguramente es Pinochet. Pero mi temor es que cuando se centraliza tanto en una figura, en un personaje, un periodo histórico tan fundamental para Chile como fue el golpe de Estado y la dictadura. Y largo, además. Y largo. Claro. Muchos zafan. Y eso justamente. Como que al final él se convierte en un pararrayos. Claro. Y yo no niego, digamos, que él tiene todas estas cosas que se han dicho acá, pero él como que carga con todas las culpas en circunstancias que lo que se hizo en los 17 años de dictadura aquí en Chile no fue la obra exclusiva y particular de Pinochet y de Lucio Iriart. O sea, detrás de él hubo grupos importantísimos, empresariales, políticos, económicos, ideológicos, que fueron parte de este proceso. La crueldad con la cual se actuó en esos años no es una crueldad personal de Pinochet, una suerte de psicopatía de él, sino que es un instrumento que se usa para erradicar de raíz lo que los sectores que lo apoyaban veían con mucho temor, digamos, que era esta posibilidad de que Chile derivara hacia un país socialista, y eso era inaceptable. Entonces, no es solo la idiosincrasia de Pinochet la que le da el sello a esa dictadura de lo que fue, sino que es un proyecto de refundación cívico-militar. Cívico-militar, y aquí yo quiero subrayar cívico, porque Pinochet está en la tumba. Y entonces es fácil decir, se llevó todos sus pecados con él, pero con esos pecados vivimos todos los días. Exactamente, y claro, estoy súper de acuerdo que cuando se centra todo ese proceso y periodo en solo una persona, se caricaturiza no solo al personaje, sino que también las cosas que fueron sucediendo. No, pero yo entiendo la convocatoria de ustedes, porque yo coincido con lo que dice Julio, pero al mismo tiempo, ¿qué habilidades tuvo este hombre para juntar una coalición tan amplia, política, económica y social, mantenerla cohesionada durante 17 años? Piensa tú que esa coalición no tiene ningún desertor, ningún tránsfuga, no hay ningún exministro que se haya pasado a la oposición, ningún subsecretario. Lo que demuestra una cohesión y, por otro lado, una distancia entre el régimen y la oposición, en la cual yo estoy de acuerdo con Julio. No solamente él la fabricó, o sea, o rompió el puente que hay en los regímenes políticos, incluso autoritarios, entre el régimen y la oposición, que lo existía en el régimen de Franco o en el régimen militar argentino, en la misma época del proceso. Y en el año 78 el gobierno, en ese momento era el general Videla, está con ciertos problemas. Hay un gobernador de una provincia que es un general que pronuncia un discurso que critica la labor del gobierno.
Y el círculo que podía ser de ex parlamentario y ministro argentino organiza una cena e invita al presidente Videla, general Videla, a participar en una cena. Y hay un brindis que hay ahí por la nación, lo que en Chile sería absolutamente impensable. También hay civiles que apoyan a ese quebrar la relación entre el régimen y la oposición, ¿no es cierto? Entonces, esa figura tiene esa capacidad de traer y de saber elegir gente que sean incondicionales a él, desde el coronel Contreras, pasando por Jaime Guzmán y llegando después a Carlos Cáceres, Hernán Felipe Errázuriz, Gonzalo Vidal, Hernán Cubillo, etcétera, una serie de gente de distintos lados. Algunos nombres todavía los tenemos actuando en la vida pública hasta el día de hoy, ¿no? Exacto. O sea, no solo el hombre que está en el lugar preciso en el momento indicado. Eso es tan así que cuando Pinochet es detenido en Londres va a haber una protección en bloque de esos mismos sectores que van a presionar al gobierno de Chile para que sea el gobierno de Chile demócrata cristiano y después un socialista que van a exigir por todos los medios posibles internacionales el retorno del senador. Recuerden, en ese momento era senador. Exacto. Otro aspecto desconocido y nos hacemos la pregunta, ¿no? Porque hemos intentado indagarlo y hay pocas luces. ¿Era un tipo realmente únicamente pragmático, racionalista, o había un lado esotérico de Pinochet? Yo ese aspecto lo desconozco. No, él aplicó a la dirección política los principios de la organización militar, ¿no es cierto? El Estado Mayor, la asesoría del Cuerpo General, y ahí aplicó ese principio a lo que sería primero el Estado Mayor Presidencial, después la Secretaría de la Presidencia, y que siguió desarrollándose y que en el gobierno democrático fue tomado y es hoy día el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que no existía anteriormente, que el presidente no tenía un equipo asesor de inmediato, que ese era el caso que tuvo Pinochet. Entonces, en eso tuvo él tuvo una visión y tuvo la habilidad de elegir a un militar que le dio esa idea, que fue el general Sergio Covarrubia, que era un artillero, un militar distinguido, y le dio ese aporte que fue importante para organizar el gobierno. Profesor Unaúz, hacemos un breve alto a la vuelta. La verdadera relación entre Pinochet y Manuel Contreras. Estás en Cultura Verdadera, ya volvemos. Historia oculta, el Chile que no conoces, queridos amigos. Esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red, completamente en vivo y en directo cuando ya son las 23:30. Hablábamos de la relación de Augusto Pinochet y Manuel Contreras. ¿Qué podemos ahondar en torno a un hombre de confianza, de estrecha confianza, el gran articulador de la represión y de la violación de derechos humanos en esos 17 años de dictadura, y que finalmente fallece hace poco tiempo atrás sin revelar prácticamente nada en torno a las responsabilidades que tenía y la información que Contreras manejaba? Mira, resulta extraño ver, digamos, normalmente en los regímenes dictatoriales lo que más se protege es la información, ¿ah? Y un ex dictador difícilmente al último, el que va a proteger hasta las últimas consecuencias es su jefe de su policía secreta. Y nosotros vemos que ya con el caso Letelier, la primera sentencia del caso Letelier del año 95, ya hay un primer distanciamiento porque Contreras es sentenciado y va a tener que cumplir cárcel. Ahora, la lealtad de Contreras respecto de Pinochet es notable, porque es difícil pensar que Pinochet no hubiese estado al tanto de cuestiones que golpearon a la opinión pública mundial, como el atentado a Orlando Letelier, a Bernardo Leighton, o el mismo asesinato del general Prat en Buenos Aires. Profesor Unaúz, respecto de la relación de Pinochet con Contreras, ¿cómo la podemos ir definiendo? Bueno, un estrecho colaborador de él, la cara, el otro yo de él en la parte represiva, ¿no? Lo nombra en octubre, noviembre. De hecho, jurídicamente le da una organización bastantes meses posteriores y se convierte en una pieza clave para el control, uno, de la propia institución militar, controlar a los oficiales que estuvieran trabajando en la perspectiva de consolidar el poder del general Pinochet, y enseguida desmantelar y destruir los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista y también el MIR. Y en eso Contreras es de una eficiencia brutal.
se sabe que se reunía todos los días con él, entregaba información, lo que no puede sorprender dado que la función tan importante que tenía. Y enseguida Pinochet y muchos otros generales y también civiles consideran que estaban en guerra. El tema es que no había un adversario, no había un enemigo interno, porque la fuerza militar civil no existía, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Entonces, una figura muy central en la configuración del poder de Pinochet. Y yo diría que la lealtad de Pinochet con Contreras fue muy prolongada y resistió tormentas muy grandes, como fue la presión del gobierno americano. Entonces, claro, el año 95, cuando ya la Corte Suprema condena a Pinochet, y Pinochet ha hecho distintos actos para impedir que se llegue a eso, no permanece impasible, inmóvil. Bueno, a ello no le queda otra, después de que ha dado el boinazo, ha quemado varios cartuchos antes Pinochet en defensa de sus intereses y de los del ejército, ya no le queda otra que aceptar que la Corte Suprema ¿no es cierto?, lo condena y sale en definitiva, se instala una prisión especial para él, pero antes Contreras ha evadido la acción de la justicia durante mucho tiempo. Entonces, ¿pero es en ese minuto donde Pinochet se desentiende? No, yo diría que no se desentiende, porque fue un soldado leal con él y yo creo que lo mantuvo dentro de lo que podía hasta el final de su vida, un reconocimiento muy persistente. Yo no diría que Pinochet fue un traidor a Pinochet, ni que a Contreras, ni tampoco le haya abandonado. Hubo una relación de interés recíproco. ¿Están de acuerdo? ¿Pinochet no abandona a Contreras? Yo tengo la impresión de que la lealtad fue más del lado de Contreras a Pinochet que de Pinochet a Contreras. Pinochet en las declaraciones que va a dar siempre va a desligar la responsabilidad de los subalternos. Eso es una marca muy clara de la personalidad y de las declaraciones que va a hacer Pinochet hasta los últimos días de su vida. Sí. No, yo creo que Contreras juega un rol que, si uno lo mira en el tiempo, es precisamente la persona, con todo el aparato de seguridad detrás, ¿no es cierto?, pero que logra hacer perdurar esta lógica amigo-enemigo, que ya venía instalándose en los años 60, en los 70, ¿no es cierto?, durante la Unidad Popular se empieza a exacerbar, y dentro de esa mirada de largo plazo o mediano plazo, tú ves cómo la dictadura lo que hace es exacerbar esa oposición, y en donde el rol de Contreras es precisamente eliminar al enemigo. O sea, tiene de nuevo una lógica de darle un sentido trascendente al gobierno. O sea, nosotros somos los que estamos eliminando al enemigo, a este supuesto lógica enemigo de Guerra Fría. La Guerra Fría. Bueno, hablando del claro, supuesto enemigo, de la estrategia comunicacional y de los llamados montajes en dictadura, es nuestra siguiente nota en Cultura Verdadera. Durante la dictadura hubo varios hitos que marcaron a los chilenos, quizás por lo sorprendente e insólito que llegaron a ser. Varias son dignas de encasillar en el ámbito de la ciencia ficción. Chile, durante la dictadura militar de Pinochet, era un país que no sabía lo que ocurría fuera ni dentro de sus fronteras. Vivía en un limbo de desinformación y dependía de la televisión, el lugar donde se vendía a Yamilet, una niña sanadora de Talagante que don Francisco entrevistaba cada semana, o luego el vidente de Villa Alemana, apoyado por la CNI. Eran cortinas de humo paranormales en un Chile que no sabía hacia dónde mirar. El poder político, y más todavía si es un poder dictatorial, siempre va a estar atento a dónde esté congregada la masa, y a qué actividades o a qué prácticas sociales los hechos concitan apoyo pasivo. Y va a tener que tratar de estar ahí, de obtener algún rédito de imagen, de beneficiarse de aquello. Los gobernantes, dictadores o no, tratan de manejar estos fenómenos masivos, pero estos muchas veces se les escapan y se les vuelven en su contra. Otro de estos ejemplos de montajes ocurre el 25 de abril de 1977. En el norte de Chile sucedió uno de los fenómenos ufólogos más difundidos. ¿Recuerdas el incidente del Cabo Valdés? Aquel secuestro extraterrestre fue desmentido hace pocos años por el propio protagonista. ¿Qué motivó la creación de aquella historia de abducción en el norte del país? ¿Fue una maniobra distractora de un enfrentamiento armado entre chilenos y bolivianos que pudo gatillar una guerra en 1977?
la masa siempre despierta la codicia del poder político, en este caso de una dictadura, pero también del poder económico. Entonces, no es raro que los gobernantes, ¿no? Sobre todo si son dictadores, traten de obtener algún crédito. Ahora, esos créditos les duran poco, porque recuerdo perfectamente los 80, ¿no? Instancias como el fútbol trataban de ser permanentemente manipuladas, usadas, ¿no? Instancias al revés, ¿no? De manifestaciones contra el régimen. Y eso lo vivimos muchas veces, digamos, ¿no? En el estadio gritando iba a caer por tal o cual razón te vi ahí. En la década de los 80, en el año 1986, un fenómeno se acercaba a nuestra Tierra. Se trataba del cometa Halley. Sin embargo, la sobreexposición del asteroide suele recordarse como una campaña comunicacional del gobierno militar para tapar las violaciones de derechos humanos, tal como lo reconoció el exministro de las Comunicaciones y vocero del régimen, Francisco Cuadra. Mitos de la historia o montajes de la dictadura. Acontecimientos que no dejan de crear incertidumbre entre quienes las escuchan. De estos temas que generan incredulidad en algunos sectores sobre los mitos o montajes de la historia, seguiremos conversando en Cultura Verdadera. Historia oculta de nuestro país, la historia de Chile, recorremos a través de las pantallas de la red en un nuevo capítulo de Cultura Verdadera. A nuestros historiadores, especialistas, me pregunto, ¿el vidente de Peña Blanca fue efectivamente una gran cortina de humo de lo que estaba pasando en nuestro país? Lo que sabemos, sí. O sea, ya hay varias investigaciones periodísticas que han dado cuenta de que efectivamente fue un montaje en los momentos donde Chile estaba viviendo todo un proceso había una gran crisis económica, había descontento social, año 1983, protestas, digamos, la gente saliendo a las calles, dura represión y por lo tanto una manera a un país católico, digamos, de sacarlo de esa situación, de poner la atención en otro lado. Caía, digamos, perfectamente esta idea de una visión de la Virgen en Villa Alemana. Hace pocos días salió un reportaje en la televisión donde justamente el cura encargado, digamos, por el episcopado de investigar este caso, él contaba directamente que había visto a militares, digamos, con radio dándole órdenes a aviones para lanzar petróleo quemado y generar figuras en el cielo. El padre Fernández. Exactamente, sí. Toda una parafernalia, toda una estructura de montaje casi teatral. A la vuelta les quiero preguntar sobre el llamado Plan Z. ¿Fue el gran mito fundacional de la dictadura? Lo conversamos en breves minutos. Hacemos un alto y sigues en Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. No te vayas. La historia oculta, la historia de Chile que revisamos semana tras semana en Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Antes del corte estábamos hablando sobre la figura del vidente de Villa Alemana, como parte de los llamados montajes en dictadura. Patricio, desde tu expertise comunicacional, ¿cómo evalúas este episodio en particular? Sí. El de Miguel Ángel. Este episodio responde a una lógica de medios de comunicación en su gran mayoría dominados por el gobierno dictatorial, que siguen esa lógica dictatorial y que por lo tanto hacer esos montajes es, comparado con hoy día, mucho más fácil, era mucho más fácil. Porque tú bastaba que instalaras el tema y ese tema rápidamente, usando la terminología actual, se viralizaba entre los otros medios que estaban asociados a la dictadura. Por lo tanto, tú lograbas dominar rápidamente, no por tanto tiempo, pero rápidamente, a lo menos durante un tiempo, la agenda. Lográs dominar la agenda y desviar la atención, como decía recién Manuel, de los temas de verdad. Crisis económica, protestas, en fin, la gente diciéndole al dictador que se fuera. Entonces tiene esa lógica operativa, que tú logras que los medios te apoyen, ¿no es cierto?, te apoyen en el montaje y traten de sostenerlo lo más posible. De hecho, este caso funcionó durante varios años, con sus subidas y sus bajadas, pero se reactivó, tuvo un segundo tiempo también. Ahora, la figura de Miguel Ángel, ¿de dónde proviene? ¿Quién es el vidente y cómo llega a congregar a cientos de miles de personas en función de la fe? Lo que sabemos es que un joven que tenía ciertas patologías mentales, que los servicios de seguridad aprovecharon, digamos, para montar toda esta idea de las apariciones de la Virgen en Villa Alemana. Sobre esto hay un documental muy interesante que ha ganado varios premios que se llama La Pasión de Michelangelo,
que justamente cuenta en detalle cómo se armó esto, digamos, cómo funcionó, cómo mantuvo la atención de la gente. No fue tan poco tiempo, y con cobertura, y llegó en algún momento a reunir a más de 80.000 personas en la zona, mirando a pleno día directamente al sol. Una cosa bien notable. Bueno, esto da constancia de cómo operaban los medios, ¿no? Lo que hablábamos recién. Algo que hoy día lo miramos con... La historia de este joven después muy triste. ¿Perdón? La historia de este joven después... Muy dramática. Muy dramática. La pobreza murió creo que el año 2005, 2008. Todavía viendo a la Virgen. Él seguía jurando que esto había sido verdad. Le hacía una pregunta antes del corte. ¿Fue el llamado Plan Z el gran mito articulador de la dictadura? ¿Lo consideran de esa forma? O sea, fue el discurso justificatorio del golpe de Estado en ese momento. Porque no bastaba con decir, mira, aquí había un gobierno que iba camino al comunismo. Iba a dar un golpe. Y a una dictadura. Porque la verdad es que el comportamiento del gobierno de la Unidad Popular hasta ese momento, como gobierno, no justificaba una intervención tan dramática, tan violenta como lo fue el golpe de Estado. Entonces se levanta esta historia de un plan secreto, ¿ya?, de exterminio, ¿no es cierto?, de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, de los dirigentes políticos de derecha, etcétera, etcétera, como para darle más credibilidad a lo que se está haciendo. Entonces se inventa en el fondo esta historia, se escribe un libro blanco que se distribuye y se circula inmediatamente después del golpe, uno de cuyos autores, el principal tal vez, es un fallecido colega nuestro, Gonzalo Vial, donde se dice, mire, nosotros tuvimos que dar este paso aparentemente tan cruento porque era en el fondo un acto defensivo. Si no lo hacíamos, nos mataban a nosotros. Eran ellos o nosotros, era esa lógica. Pero detrás de eso no había nada real. Según esta historia ficticia, a todas luces, ¿no? ¿En qué consistía el Plan Z? En que había una lista de oficiales de las Fuerzas Armadas, de dirigentes políticos, de dirigentes empresariales, que estaban marcados por parte de la izquierda y del gobierno de la Unidad Popular para ser eliminados, para ser masacrados. Y por lo tanto obligan a las Fuerzas Armadas a adelantarse a esta operación y evitar entonces el descalabro que se venía. A lo que se agrega el mito de que había 10.000 cubanos armados en Chile. Había una especie de ejército paralelo dispuesto, digamos, a dar una zona golpista, de izquierda. Ejército que se volatiliza después, ¿Dónde están los 10.000 cubanos armados? Sí. ¿En qué se convirtieron, profesor? Habían algunos agregados militares cubanos en la Embajada de Cuba, pero era una cantidad muy pequeña y salen junto con el personal de la Embajada cubana después del golpe, porque se rompen las relaciones inmediatamente. Pero un ejército de 10.000 cubanos armados, o 16.000 se habló en un momento, se notaría. Tú comprenderás que no desaparece de un día para otro así en la nada. Sí, ahora un tema como si uno lo mira de nuevo en perspectiva, un tema como este, o sea, porque una pregunta es por qué la gente inicialmente se lo creyó, más allá de la unilateralidad con que se planteó este tema, ¿no es cierto?, a través de los medios. Pero yo creo que eso también obedece a que, por un lado, durante los 60, fines de los 60 y durante el gobierno de la Unidad Popular, desde muchos sectores políticos, no solamente desde la izquierda, sino que también la derecha, ¿no es cierto?, el discurso de la violencia política. No es que hubiese capacidad militar, y eso lo estábamos conversando ahí en los camarines recién, pero ese discurso finalmente tornó el relato de esta historia ficticia del Plan Z verosímil. Entonces, de ahí que la gente se enganchara fácilmente, ¿no es cierto?, con ese discurso. En circunstancias, ¿no es cierto?, que sabemos que eso no era factible. Pero había una lógica, ¿no es cierto?, que ya venía instalada de antes, que te decía, si yo no te mato, tú me matas. Exacto. Profesor Unaus. Sí, bueno, es la justificación, no solamente, como decía Julio, civil, ¿no? De decir, bueno, bienvenidos los militares que nos han salvado. Aquí ha habido una guerra, casi una guerra civil larvada, dirán después, que justifica el empleo de la violencia. Ahí es
el bando, por así decir, 1.0 de la participación civil en permitir los horrores que ocurrieron más tarde, ¿no? Ese libro blanco, un panfleto que no resiste ningún análisis, no hay ninguna lista, está publicado en un libro, no hay ninguna lista, no hay ningún antecedente concreto, nada, fue una reconstrucción hecha entre ayer y medianoche después del golpe. Pero la tesis lo fundamental, la tesis de la guerra civil fue mantenida durante todo el régimen militar y ha seguido después, cuando salió el informe de la Comisión Rettig, ¿cierto? Fue dado eso no solamente por parlamentarios de la UDI. Gonzalo Vial, que es el autor del libro blanco, después de que fue presionado, su nombre fue circulado, no lo reconoció voluntariamente, siguió planteando la tesis de la guerra civil muchos años después de que terminó la dictadura. Entonces, habiendo sido parte de la Comisión Rettig. Exactamente, y después fue abogado de Jean Pinochet cuando estuvo preso en Londres. Entonces, es una parte de la historia del lado civil para justificar la participación de militares y la orientación brutal que tuvo desde el comienzo. ¿En qué minutos se empieza a dibujar ya con claridad que este hecho, ¿no?, es totalmente artificial? Bueno, que el control que tienen las Fuerzas Armadas es inmediato. O sea, aquí, digamos, no hubo guerra civil ni siquiera un día, no hubo prácticamente enfrentamientos, salvo pequeños, poco, mínimo. Un dato bien concreto, un hecho bien concreto. El día 11 de septiembre, ya iniciada la acción, digamos, militar, se reúne en la industria, no recuerdo el nombre, pero en la población La Legua, se reúnen altos dirigentes del MIR, del Partido Socialista y del Partido Comunista para ver qué se podía hacer para tratar de revertir este proceso. Y sacan las cuentas de cuántos hombres armados pueden movilizar. No pasan de 500. Y con armas cortas, en fin. Y se dan rápidamente cuenta que no hay ninguna posibilidad de hacerle frente a una operación que es de las Fuerzas Armadas del país, ¿no es cierto?, en su conjunto. Y por tanto la esperanza que muchos de estos dirigentes tienen es que algunos cuerpos del ejército, alguna división, claro, se mantenga leal al presidente Allende y logre romper este bloque, ¿no es cierto?, que son las Fuerzas Armadas, cosa que no ocurre finalmente. Entonces, ¿de qué capacidad de fuego o de iniciar una verdadera guerra civil estamos hablando cuando de un lado tenemos a las Fuerzas Armadas en su conjunto y del otro lado tenemos como máximo 500 personas con alguna capacidad de actuar militarmente? Entonces no hay guerra civil, pero sí, como dice Carlos, se sostiene este discurso durante toda la dictadura, que hubo una guerra y en la guerra a veces hay que hacer cosas terribles porque si no la guerra se pierde. Pero a eso yo agregaría, estando de acuerdo con Julio, que sí se hizo alarde de una capacidad militar que no existía. Y yo creo que eso, de nuevo, mirado en perspectiva, fue un error. Fue un error, porque se hizo alarde, ¿no es cierto?, de que habían ciertos grupos que no estaban dentro de la Unidad Popular, pero que estaban en los alrededores, por así decirlo, de la Unidad Popular, que planteaban una capacidad militar, que planteaban una capacidad real, armada. Y eso, insisto, mirado hoy, tú dices, claro, ¿cómo te enfrentas a un ejército profesional súper bien equipado, muy bien entrenado? No había por dónde, digamos. Profesores, tengo que lamentablemente despedir el capítulo de hoy. Como todas las semanas, muy interesante Cultura Verdadera. Todos tus comentarios siempre recibidos en nuestro hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. Antes de despedirnos, queremos hacerle un regalo muy especial a nuestros invitados. Se trata de café de aroma, 100% café tostado en Chile. Así que para cada uno de ustedes, profesores, les agradezco, ¿no?, la visita a nuestro programa y les entregamos gentileza de café de aroma, estas bolsitas de café que pueden comprobar que están adentro. Es importante que eso se haga de manera real, empírica, no es de utilería. Profesor Uneus, por favor, si usted puede tomar la iniciativa y para que puedan disfrutar su café. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital, Restaurante Pisco Sour.
Sour, que está ubicado en Pasaje Placegaña 68. Nos visitas en piscosourplacegaña.cl o llamas al delivery 228954751. Ojo y atención, que de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 00 horas, si tú mencionas Mentiras Verdaderas, obtienes un 20% de descuento. Imperdible, ya lo sabes, Restaurant Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros nos reencontramos mañana a las 22:30 en punto con un nuevo capítulo y una nueva semana de Mentiras Verdaderas. Que descansen. Hasta la próxima.